Tengan todos, amados hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana. Les invito, hermanos, a que vayamos a nuestras Biblias. Estamos ya en la recta final, terminaremos hoy por la gracia de Dios el capítulo 12 de Mateo, los versículos 38 a 50, en este mensaje titulado La ruina de una fe vacía. Dice así la palabra de Dios, la escuchamos con un corazón reverente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Oremos. Señor y Padre, damos gracias en este domingo, Señor, en el que nos concedes el privilegio de poder estar reunidos, Señor, para escuchar tu bendita palabra, para alabarte, Señor, para adorarte, para que nuestros corazones sean alimentados, fortalecidos por la gracia y santidad de tu palabra y tu verdad. Señor bendito, te rogamos en esta mañana que ese privilegio que tenemos, Señor, no lo desechemos, Padre, que no estemos simplemente cerca de ti, Padre, sino que estemos en ti, por los méritos de tu Hijo Jesús, por la fe en Él, por la obra expiatoria que Él hizo en la cruz. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y que prepares nuestra mente y corazón, Señor. Que nos des entendimiento, Padre, de la verdad esencial contenida en este pasaje, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos ya en los pasajes finales de este capítulo 12 en Mateo. Y son 3 pasajes para ser exactos. Ustedes pueden verlos ahí, hermanos. Están divididos por subtítulos en nuestras Biblias. Tenemos la generación perversa demanda una señal. Tenemos el espíritu inmundo que vuelve. Y también tenemos la madre y los hermanos de Jesús. Y es necesario, hermanos, que recordemos dónde nos encontramos en la narrativa de los acontecimientos de este evangelio. Porque lo que hace Mateo, hermanos, es construir este capítulo como una acusación judicial progresiva contra la nación de Israel. Es como cuando una fiscalía en un país o un ministerio público acusa a una persona de ciertos delitos específicos. En este caso, obviamente, los enjuiciados, los acusados, están ahí, son los fariseos que representan a la nación de Israel. Y el juez, por supuesto, es el Señor Jesucristo.
La progresión de esa acusación va de la siguiente manera, y permítame recordarle todo lo que hemos visto en este capítulo 12. Vemos, hermanos míos, que la autoridad de Jesús es cuestionada. Eso lo vimos en los versículos 1 a 14 de este capítulo. El tema que se trató ahí fue el día de reposo. Sin embargo, como les dije cuando predicamos ese pasaje, el punto no es el tema del día de reposo. Realmente lo que se está cuestionando es si Jesús es o no el Señor del día de reposo. Y ahí en los versículos 15 a 21 vemos que ante esa cuestión, ante esa duda, ante ese desafío a la autoridad de Jesús, Mateo, citando a Isaías, nos revela la verdadera identidad de Jesús. Nos dice que a pesar de que Jesús no está actuando como muchos esperarían, eso no desacredita su identidad, sino que de hecho confirma que Él es el Mesías. Después de eso, hermanos, vimos una acusación absolutamente perversa contra el Señor Jesucristo. Los versículos del 22 al 37, vemos que los fariseos acusan a Jesús de estar haciendo todo lo que hace en su ministerio, particularmente la expulsión de demonios por la obra de Belcebú, el príncipe de los demonios, lo que constituye una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos míos, es por eso que Jesús advierte y condena esta situación. Ahora, hermanos, en la parte final de este capítulo, veremos cómo hay una justa condena declarada, porque, hermanos, al estar rechazando al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, el postrer estado de esta nación viene a ser peor que el primero. Y de último, hermanos, vemos en los versículos en donde se trata la familia de Jesús y quienes forman verdaderamente la familia de Jesús, vemos el establecimiento de un nuevo pueblo. Ya que la nación de Israel rechazó a su Mesías y a su rey, Jesús viene a instaurar, hermanos, ahora un nuevo linaje, una nueva familia que lo aceptará como Rey, Señor y Salvador. Mateo 12, hermanos, entonces, no es una serie de historias aisladas, no están desconectadas, sino que es, como dije, la presentación directa de cómo este rechazo por parte de la nación de Israel escaló al punto en que fue condenada. Fue condenada, hermanos míos, por su rechazo al Señor Jesucristo. Y la realidad es que no era una situación única o particular de los fariseos, sino que toda la nación de Israel rechazó a Jesús, su Mesías. Entonces vemos, hermanos, que todo esto viene desde una controversia por el día de reposo, que escala a una conspiración para matarle, blasfeman al Espíritu Santo, Jesús trae entonces juicio contra ellos y una posterior sustitución de ese pueblo. Mateo quiere que sus lectores, los de aquel tiempo y por supuesto nosotros hoy, entendamos que no es la nación de Israel la que está evaluando si Jesús es el Mesías. Es justo al revés. Es Jesús, el verdadero Mesías, evaluando qué corazón tiene la nación de Israel. Este capítulo nos muestra entonces, hermanos, que hubo suficiente revelación para los israelitas. Hubo suficiente evidencia de quién es Cristo. Hubo suficiente paciencia divina para con ellos. Por lo tanto, ahora el rechazo a su legítimo rey se paga con el juicio que es justamente merecido. El problema, como dije antes, hermanos, no era el día de reposo, no eran los milagros que hacía Jesús, no era su doctrina, no era su enseñanza. Era realmente, hermanos míos, aceptar quién es Jesús. Cuando el Mesías es revelado con la claridad con que fue revelado y es rechazado con una malicia consciente, el resultado inevitable de esto es un justo juicio y el establecimiento de un nuevo pueblo que sí le reciba, que sí le ame, que sí dependa de él, que sí crea en él verdaderamente. Así que estructuraremos, hermanos, estos tres pasajes como el cierre final del capítulo 12 y lo haremos con 5 encabezados. El primero es la petición perversa en el versículo 38. Pasaremos después a la prueba postrera en los versículos 39 y 40. Continuaremos con la posición peligrosa, versículos 41 y 42. Veremos también la perdición profunda en los versículos 43 a 45 y finalizaremos con la potestad del Padre en los versículos 46 a 50.
Así que, hermanos, empezaremos con este extenso pasaje. Y, hermanos, tenemos que prestar mucha atención para no desconectar, de hecho, estas secciones de la Escritura de todo el capítulo 12. Empezamos entonces, hermanos. Punto número 1 en esta mañana, la petición perversa en el versículo 38. Dice el texto: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Después de que el Señor Jesús, hermanos, destruyera la acusación en su contra de estar al servicio y bajo control satánico, los escribas, nos dice el texto, los escribas, estos eran expertos en la ley. Estos eran, hermanos míos, los que se pudieran comparar con los abogados del día de hoy, que conocen la ley a profundidad, saben qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pueden aplicarla, explicarla, defenderse con ella, acusar a alguien con ella. Estos eran los expertos de aquel tiempo. Vemos, hermanos míos, también a los fariseos. Los fariseos eran los guardianes de la religiosidad externa. Recuerde, andaban ahí por todas partes mirando que la gente se comportara y que actuara, que su conducta y su comportamiento fuera el que la ley mandaba. Estos dos tipos de personas están ahí. Y, hermanos, noten en el texto que estas personas piden una señal. Piden un milagro prácticamente. Marcos capítulo 8, versículo 11 nos dice en este pasaje paralelo que ellos querían específicamente una señal del cielo. Déjenme leerle Marcos capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, y nos aclara Marcos que era para tentarle. Noten la hipocresía de estos hombres. Le dicen maestro, le dicen rabí, deseamos de ti una señal. Muéstranos una señal. Hermanos, en este punto, uno que ha estado leyendo los 11 capítulos anteriores de este evangelio, uno dice: ¿y dónde ha estado esta gente? Jesús ha estado haciendo milagro tras milagro, mostrando con claridad su poder, que señala su identidad. Ha hecho milagros de todo tipo, ha sanado enfermos, leprosos, hermanos, ha calmado la tormenta. Ha hecho tantas cosas Jesús hasta este punto. Y esta gente hipócritamente le dice: maestro. Esto nos recuerda lo que Jesús ya dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esta gente no le dice Señor, pero le dice maestro, le dice rabí. Eres el que nos enseña. A ver, dinos, muéstranos, deseamos ver una señal. Esta gente había visto milagros, hermanos, innegables. Había presenciado liberaciones demoníacas con poder. Había oído enseñanza con autoridad divina. Y aún así dice: queremos ver una señal. Esto no es una búsqueda sincera de la verdad, hermanos. Esta es una demanda arrogante. Es el intento del hombre de ponerse como juez sobre Dios. No preguntan, honestamente confundidos: ¿eres tú el Mesías? Recordemos que Juan ya había pasado por eso, hermanos. Juan estaba genuinamente y honestamente atribulado en su corazón y confundido con respecto a la identidad de Jesús. Y recuerde, manda a sus discípulos donde él a preguntar: ¿eres tú el Mesías? No es lo que está pasando aquí, hermanos. Esta gente no está confundida. Esta gente realmente está diciendo: a ver, Jesús, demuéstrame que en verdad eres el Hijo de Dios. Aquí se revela una verdad crucial, hermanos, y es esta: la incredulidad nunca es falta de evidencia. Es un rechazo voluntario de la evidencia que ya ha sido dada. ¿Cuánto se parece, hermanos míos, el corazón de estos fariseos de cualquier otro hombre caído, de cualquier otro hombre fuera de Cristo? Porque hasta el día de hoy vemos este tipo de situaciones. Personas que dicen: yo no creo en Jesús, pero si yo tuviera una prueba de que Jesús existe, de que Dios es la realidad, de que Él en verdad existe, yo creería en Él. Cada persona que dice eso, hermano, ha recibido suficientes pruebas de que Dios es real y de que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí sentados pueden haber personas que aún no hayan puesto su fe en Jesucristo y sin embargo pueden testificar que a lo largo de su vida
han experimentado cosas que saben que tuvo que haber sido Dios. Y sin embargo, siguen esperando una señal del cielo, como estos fariseos. Algo que nos demuestre verdaderamente que Cristo es el Salvador, que Dios verdaderamente existe. Aún en nuestro estado inconverso, para los que ya estamos en Cristo, podemos testificar de cuántas veces Dios en su misericordia obró a favor nuestro para cuidarnos y protegernos, hermanos. Pero el hombre inconverso sigue esperando la prueba definitiva, sigue esperando algo que sea innegable verdaderamente. Pero no los vean cuando están enfermos, postrados en cama. Hasta de Dios se acuerdan. Y en su misericordia Dios muchas veces los levanta. Pero cuando ya están bien dicen, bueno, es que fue la medicina, es que fue el doctor, es que yo estoy fuerte como un roble. Y no reconocen que fue Dios en su misericordia que hizo todas estas cosas. La raíz del problema, hermanos, entonces no es mental, no es que no entiendan, no es intelectual, no es que no tengan las evidencias que puedan poner su cabeza a pensar. El problema es el corazón, hermanos. El problema es la moralidad. El problema es que no quieren a un Jesús que reine sobre sus vidas. Cuando el hombre exige más señales, más pruebas de la existencia de Dios, más evidencias, más milagros, no está buscando a Dios. Está poniendo pretextos para no rendirse ante Dios. El corazón rebelde siempre pedirá una señal más. Siempre estará esperando por una evidencia más. Siempre quiere algo que verdaderamente le demuestre que Dios es real. Y espero que no seas tú esta mañana el que está aquí. Y aunque estés escuchando la verdad de la palabra, y probablemente la has estado escuchando por mucho tiempo ya, por varios domingos, domingo tras domingo, sigas sentado esperando a que una señal venga del cielo y te diga que Dios es real. Eso está testificado claramente en la Escritura. Cuando el corazón no quiere someterse a Dios, nunca quedará satisfecho con la evidencia que ya le ha sido dada. Por eso el Señor Jesús, hermanos, no entra en discusión con esta petición perversa que hacen los escribas y fariseos. No va a caer en ese juego. Él no negocia con la incredulidad. Y en lugar de concederle una señal al gusto de ellos, Cristo los conduce a la única prueba definitiva que el cielo ha dado de la identidad de Cristo. Una señal que es irrepetible y que no se ajusta al orgullo humano. Lo que nos lleva, hermanos, al segundo punto en esta mañana, la prueba postrera, versículos 39 y 40. Dice entonces el versículo 39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El Señor Jesús desenmascara inmediatamente a esta generación con dos durísimos diagnósticos. ¿Sabe cómo llama Jesús a esa gente que está escuchando la palabra de Dios, que ha tenido pruebas en su vida de que Dios es verdad? Hermanos, Él la llama una generación mala y adúltera. Es mala, es moralmente corrupta, es perversa, maligna, impía y cruel. Y además, hermanos míos, es adúltera. Es espiritualmente infiel, es idólatra, hipócrita, mentirosa y desleal. No tiene ningún tipo de amor por Dios. Esto es lo que Jesús les está diciendo en la cara a estos fariseos y escribas que pensaban que porque conocían la ley, pensaban, hermanos míos, que porque formaban parte del pueblo de Israel, ellos estaban bien con Dios y no necesitaban un Salvador como Jesucristo. Jesús les dice, generación mala y adúltera. El Señor Jesús se rehúsa a complacer sus demandas, no les dará señales, no hará milagros bajo las órdenes de estos hombres ni de nadie. No hizo milagros, hermanos, para probar su identidad en la tentación en el desierto bajo las órdenes del demonio mismo. Mucho menos lo hará para cumplir el capricho de los hijos del diablo. Absolutamente no. Pero concede, hermanos, una sola señal final, el milagro definitivo e irrevocable, innegable. Nadie puede
deshacer la evidencia de esta señal que Jesús dará. Y nos dice que es la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Recuerdan la historia de Jonás, hermanos? Yo creo que todos aquí la han escuchado. Si no la ha escuchado, puede tomar su Biblia y leerla completa. Son solo 3 capítulos, 10 minutitos y usted se entera de todo. Pero para dar el contexto, recuerde, Dios habla a Jonás y le dice que vaya a este lugar, a esta ciudad, Nínive, una ciudad mala, perversa, llena de paganos. Y Jonás dice, yo no voy para allá. Absolutamente no. Y lo que hace es irse en sentido contrario a Nínive, es decir, a Tarsis. Sube a un barco y se va muy contento, pero Dios no se queda de brazos cruzados. Levanta una gran tormenta y la gente que está en el barco empieza cada uno a pedirle a sus dioses que los ayuden y no saben qué está pasando. Entonces van a ver qué está haciendo Jonás. Y resulta que Jonás está durmiendo. Y le dicen, levántate tú flojo y ponte a orar a tu Dios, aunque sea quizá tu Dios tenga misericordia de nosotros. Y Jonás dice, pues tienen razón, la verdad es que ese es el problema de esta gran tormenta, esta gran tempestad. Está así porque pues he desobedecido a Dios. Entonces, hermanos, Jonás les revela todo esto y dice, ¿qué haremos para que pues Dios calme su ira? Dice, no, pues tírenme del barco, eso lo va a solucionar. Hermanos, terminan tirando a Jonás y dice el texto en Jonás capítulo 1 versículos 15 y 17, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después de eso, en el capítulo 2, usted puede leer cómo Jonás ora a Dios. Y entonces Dios hace que este gran pez vaya y lo escupa. Adivine dónde. Que lo vomite en la playa de Nínive. Como diciendo, ¿no que no ibas, Jonás? No que no. Hermanos, siempre Dios termina cumpliendo sus propósitos. Y Jesús nos dice que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús se está refiriendo, hermanos, aquí a su muerte, sepultura y resurrección. Es a esto que se refiere el Señor cuando dice la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue vomitado de ahí. Cristo estará 3 días en el corazón de la tierra, estará sepultado y al tercer día resucitará de los muertos. Aquí el Señor Jesús declara entonces que la resurrección, hermanos, es la prueba suprema de su identidad. Solo Él ha resucitado con poder de entre los muertos. Después de esta señal, después de este milagro, no hay más excusas para preguntarse, ¿quién será Jesús de Nazaret? Toda discusión termina y la boca de Satanás mismo queda cerrada, hermanos, cuando apreciamos, cuando contemplamos a nuestro Señor Jesucristo levantándose con poder al tercer día de la muerte. El cielo mismo proclama esta verdad como un trueno. La tumba vacía es el sello divino sobre la obra perfecta del Hijo de Dios. La resurrección no es un milagro como los demás. Es la prueba pública de que Jesús es el Señor y el Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 36, hermanos míos, Pedro predica por primera vez. Y en el versículo 36, después de explicar quién es Jesús, qué es lo que había pasado con él, por qué había muerto, que resucitaría al tercer día, Pedro predica de la siguiente manera y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La implicación es esta, hermanos. Pedro está acusando al pueblo de Israel de haber asesinado al Hijo de Dios. Ustedes lo asesinaron y pensaron que de esa manera se deshacían de él. Pero les tengo noticias, dice Pedro. No se deshicieron de él.
Dios lo resucitó de los muertos, está vivo, confirmando así que Jesús es el Señor de todas las cosas y el Rey de todas las naciones. Así que están en problemas. Hermanos, ¿qué hace un hombre cuando dice, mato a este y acabo con él? Y al tercer día lo ve resucitado. Bueno, estos hombres se dieron cuenta de eso y preguntaron, ¿qué pues haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y creed en el Hijo de Dios. La implicación, hermanos, aquí también es que los fariseos debían tener ese corazón de arrepentimiento, pero no lo tuvieron. Cuando el Señor Jesús se levanta de la tumba, el cielo proclama y estampa su sello irrevocable. Es como decir, hermanos, es como que la historia de la humanidad misma apunte a Jesús y diga, Él es el Señor. Él se levantó de los muertos. Toda la historia humana cambió desde el momento en que Jesús resucita al tercer día. Todo, hermanos míos, ahora gira en torno a Jesús. Todo, hermanos míos, gira en torno al Señor Jesucristo. No hay excusa que pueda mantenerse en pie ante un sepulcro vacío. La resurrección declara con poder incontenible, Jesús es el Cristo y punto final, no importa lo que los demás digan. Algunos hermanos cuestionan la resurrección de Jesús. Dicen, bueno, claro, debe ser impresionante que un hombre se levante de los muertos. Pero en realidad ocurrió. Hermanos, no solo los evangelios lo testifican así, y con eso tenemos pruebas más que suficientes para creerlo. Aún los enemigos de Jesús registran que la tumba estaba vacía, y no solo estaba vacía, sino que le vieron con sus discípulos, que durante 40 días volvieron a ver a Jesús entre los suyos. No hay manera de negar la resurrección. Todo aquel que niega la resurrección, o una de dos cosas, o está absolutamente desinformado de la historia, o es necio y niega la realidad, justo como los fariseos. ¿Cómo explicaron los fariseos la tumba vacía? Ya sabemos qué pasó. Seguramente sus discípulos fueron y robaron el cuerpo. Bueno, ahora explícame cómo entonces todos lo vieron, vivo, comiendo con sus discípulos, conviviendo con sus discípulos. No hay respuesta, hermanos. ¿Por qué no hay respuesta? Porque la verdad es innegable. Jesús se levantó de los muertos. Él es el Cristo. Él es el Mesías. La tumba vacía es el punto sin retorno de la historia humana. Repito, todo cambia en la historia de la humanidad una vez que al tercer día Jesús resucita. Todo cambia. Muchas veces, hermanos, pensamos que nuestro tiempo es igual que el tiempo aquel. Y decimos, bueno, no, sabemos que no es igual. No tenemos la modernidad, no tenían ellos la modernidad que nosotros sí tenemos. Pero no solo en ese sentido, hermanos. En el sentido en que las cosas funcionaban aún a un nivel espiritual de una manera antes de que el Señor Jesús encarnara, naciera, viviera la vida perfecta, fuera crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Las cosas cambiaron, hermanos. Y una de las cosas que cambió es que Satanás fue atado, fue limitado. Mire, una familia puede a lo mejor pasar por momentos muy difíciles y esa familia tener muchas carencias, pero se esfuerza y sale adelante y entonces empieza a tener quizá una nueva vida, una serie de comodidades que antes no tenía y de pronto le nace un hijo. Cuando ese hijo nace, va creciendo y piensa que las cosas siempre han sido así. Y a lo mejor usted lo ha experimentado. Y los hijos tendemos, porque nosotros también somos hijos de alguien, ¿va? Tendemos a no valorar lo que tenemos, porque no nos costó. Pensamos que siempre ha sido así. Y es un peligro grande, hermano, sobre todo para los que a lo mejor vivimos una vida de ciertas carencias y ahora no tenemos esas carencias y nuestros hijos nacen en todo ese tipo de comodidades y no saben lo que costó. Hermanos, espiritualmente sucede lo mismo. Hoy vivimos en este tiempo, de este lado de la cruz, sin ni siquiera imaginarnos cómo se vivía espiritualmente antes de la cruz. Era un desastre, hermanos. Usted puede leer en los evangelios lo que pasaba. Endemoniados por todas partes, enfermos por todas partes, y no enfermos por el hecho de que hay enfermedades que se dan, sino precisamente a causa de demonios y de espíritus inmundos
y todo este tipo de realidades espirituales que hoy no tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de los muertos. Y pensamos, hermanos míos, que esto es ahora lo normal. Y a lo mejor vemos esos pasajes y decimos, ¿será que en ese tiempo era así? La Escritura lo testifica así, hermano, así era. Pero hoy, de este lado de la cruz, vivimos, hermanos, de otra manera. El mundo cambió. Y aunque pueden existir todavía lugares en donde no se escucha el evangelio, en donde hay idolatría, en donde se adora literalmente a Satanás, la Santa Muerte y todo esto, aún con las cosas que ocurren ahí, no se compara con cómo eran las cosas antes de que con poder nuestro Señor Jesús resucitara y le pusiera un límite al diablo. La resurrección, hermanos, entonces es la señal suprema de Dios. Y el problema deja de ser entonces la falta de evidencia. Jesús ahora, hermanos, después de esto, va a dar un paso más. No solo anuncia la prueba final, sino que declara el gran peso entonces de responsabilidad por el privilegio que ya se ha recibido. Veamos ahora cómo el Señor Jesús nos muestra que mayor evidencia siempre conlleva una responsabilidad más grande. Punto número 3 en esta mañana. La posición peligrosa, versículos 41 y 42. Dice el Señor Jesús a estos hombres: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y escucha esto, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor, hermanos, definitivamente ahora sube la temperatura de este escenario. Habla de los hombres de Nínive, los ninivitas, hombres paganos, terribles, una nación de hombres violentos, impíos. Y ellos, hermanos, ellos se arrepintieron con un solo sermón. Un sermón bastó, hermanos míos, para que la ciudad completa se arrepintiera y abandonara sus malos caminos. Un solo sermón, hermanos, y el más simple de los sermones, y predicado por un profeta que ni les quería ir a predicar. Ya se imaginará con cuántas ganas les predicó Jonás, si ni ganas tenía. Dice Jonás, capítulo 3, versículo 4, después de que el Señor, pongámoslo de esta manera, tratara con él. Comenzó Jonás entonces a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación de Jonás, hermanos. Fue a anunciarles que esa ciudad, a causa de su maldad, iba a ser destruida por Dios. Es todo. Durante un día. ¿Y cómo respondió Nínive ante eso? Versículo 6, ahí mismo en Jonás 3 nos lo dice. Jonás iba predicando por todas partes, gritando esto, anunciando esto, declarando esto. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo ese rey? Se levantó de su silla. La idea aquí, hermanos míos, es que hubo una preocupación en su corazón. Dice, se despojó de su vestido. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la investidura de un rey significa, hermanos míos, su posición, su autoridad. Y lo que iba a hacer el rey aquí era humillarse ante Dios. De tal manera que hasta su ropa real, él se despoja de ella, dice, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, una manera de expresar arrepentimiento en aquel tiempo, hermanos, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, no solo él, hermanos, sino toda su comitiva de los grandes hombres de Nínive estaban en el mismo sentir, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Es decir, ayunen. Prácticamente, hermanos, ese es el punto. Pero esto es lo importante. Y clamen a Dios
fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Wow, hermanos, un sermón produjo esto en estos hombres, perversos y malvados. Ladrones, dice que sus manos estaban llenas de rapiña. Eran hombres que estaban muy dados y acostumbrados a la corrupción y al robo. ¿Cómo responde Dios ante esto? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un solo sermón, hermanos, bastó para que toda la ciudad se apartara de su maldad. ¿Cuántos sermones tienes que escuchar hasta que te arrepientas y dejes tu vida de pecado? ¿Cuántos? 100, 200, 1000. ¿Cuántos años de predicación vas a estar escuchando hasta que tu corazón sea como el corazón de los ninivitas y se aparte del mal y vengas a Cristo? ¿Cuántos sermones quieres? Un sermón, hermanos. Y toda la ciudad se arrepintió. ¿Y qué hay de la reina del sur? Esta es la reina de Sabá, hermanos, que cruzó medio mundo. Es fácil decir, hoy, hermanos, nos vamos para la gran China. ¿Por qué? Porque usted se mete al teléfono, agarra la app que le guste, la aerolínea que le guste, mete usted la tarjeta y mientras tenga los fondos, verá, usted reserva su vuelo y desde la comunidad de su cama o de donde está ahí en su casa, puede hacerse todo el itinerario de viaje, mientras tenga para pagarlo. No era lo mismo en ese tiempo un viaje de estos, hermanos. Y esta reina, la reina de Sabá, cruzó medio mundo para una sola cosa: oír la sabiduría de Salomón. Y después de que Salomón le respondiera todas sus preguntas, ¿cuál fue el corazón de esta reina para con el rey Salomón? Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 6 a 10, déjeme leérselo. También lo encontrará en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículos 5 a 9. Y dijo al rey, después de que esta mujer escuchó, hermanos, y vio la grandeza y gloria de Salomón, le respondió, dice la palabra de Dios, todo lo que había en su corazón, todo se lo preguntó. Ella estaba ansiosa de tener conocimiento, había escuchado de la fama de Salomón. Entonces emprendió este viaje y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Escuche qué dice esta mujer, hermanos. Bienaventurados sean tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y entonces dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Usted puede seguir leyendo y también le dio muchas otras cosas. Pero el punto es este. Noten el corazón de la reina. Se asombra de la sabiduría de Salomón y reconoce una cosa: bendito sea tu Dios. Ahora, frente a la nación de Israel, está uno mayor que Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Uno mayor que Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Esto, hermanos míos, es la posición más peligrosa del alma de un hombre. Aún más peligrosa que estar lejos de Dios es tener la revelación de quién es el Hijo de Dios de frente y rechazarla. Aún más peligroso que eso. Porque al menos aquel que está lejos de Dios, hermanos, tiene la esperanza en el reconocimiento de que se encuentra alejado de Dios, de que es un pecador, hermanos, de mirar al Salvador y correr a Él. Pero aquel que tiene al Salvador enfrente
y la revelación de la gloria y verdad de Dios, de que Él es el Cristo, el Mesías y el Salvador, delante de ellos, y lo rechazan, hermanos, ¿qué es lo que queda? La reina de Sabá se impresionó con la sabiduría de Salomón, se deleitó, alabó y honró a Salomón por su sabiduría. Ella pudo oír la sabiduría de Salomón, pero no podía tener la sabiduría de Salomón, porque Salomón tenía sabiduría en préstamo, no era de él, le venía de Dios. Cristo, sin embargo, es mayor. De hecho, la Biblia nos dice que Él es la sabiduría encarnada. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por Él, refiriéndose Pablo a Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. A diferencia de la reina, hermanos míos, cuando miraba a Salomón y se impresionaba, quizá en su corazón dijera: ¿quién tuviera la sabiduría que le ha dado Dios a este hombre, el rey Salomón? Pero nosotros como creyentes, hermanos, no miramos al Señor Jesucristo simplemente como para decir: wow, qué maestro tan sabio. Sabemos que Él es el Hijo de Dios que encarnó, es Dios entre nosotros, y no solo es entre nosotros en el sentido que puede estar en el mismo lugar que nosotros, sino, hermanos míos, que nosotros podemos estar en Él, y Él viene a morar en nosotros, teniendo entonces nosotros acceso directo, total y pleno, profundo a la sabiduría de Dios. Y aún así, hermanos, se rechaza a Cristo. La implicación es esta: más revelación conlleva mayor responsabilidad. Si una nación completamente pagana además, con un sermón de un predicador ahí que ni ganas tenía de predicarles, se arrepintió, ¿qué va a ser de esa generación que tiene al Hijo de Dios predicándoles? El juicio no será, hermanos, por tanto, igual para todos. Será proporcional a la verdad recibida y a la verdad rechazada. Es decir, más verdad, sin arrepentimiento, mayor condenación. Es una bendición, hermanos, grande, profunda y enorme el tener todos los domingos la verdad de Dios expuesta a nuestros corazones. Pero si la rechazas, más te valdría estar en una iglesia en donde te echen mentiras. Porque al menos tienes el pretexto de decir: es que no se me dijo la verdad. Eso no te va a eximir de tu condenación, pero al menos no estarás en los lugares más ardientes del infierno. Pero, hermanos, estar en una iglesia, escuchar buena predicación, entender y saber que la Biblia nos dice y nos señala a Jesucristo como el Salvador, no nos señala ninguna otra cosa más que esa primordialmente. Y con todo eso, hermanos, no venir verdaderamente al Salvador implica una condenación más grande. Dios es perfectamente justo y nadie será condenado injustamente. Pero algunos serán condenados más severamente por haber escuchado la verdad de manera clara, de manera directa, y haberla ignorado por completo. La luz rechazada entonces se convierte en una evidencia incriminatoria en el día postrero delante del tribunal de Dios. No hay pretexto, hermanos, para no venir a Cristo. El poder del Evangelio siempre va a tener un efecto en aquel que lo escucha. Siempre. O te transforma y vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, o te das la vuelta rechazándolo y te vas lejos de Él. El Señor Jesús, sin embargo, nos dice que puede ocurrir algo mucho peor aún. Mucho peor que darse la vuelta, irse y nunca venir a Cristo. Hermanos, Él nos habla, punto número 4, de una perdición profunda. La perdición profunda, versículos 43 y 45. Y dice en los versículos 43 y 44 primero: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Hermanos míos, estos versículos han sido tema de discusión por 2000 años de iglesia. Lo que sí podemos decir con seguridad acerca de estos versículos, hermanos, es que Jesús está utilizando una ilustración didáctica basada en una realidad literal. ¿Qué es eso? De la misma manera en que Jesús ha empleado otras ilustraciones y otros ejemplos, como por ejemplo esa ilustración agrícola del árbol y su fruto, así el Señor Jesús está utilizando aquí una ilustración acerca de la naturaleza y acerca del modo de operar de los demonios. Nos es un desafío para nosotros hoy, hermanos, comprender exactamente por qué dice Jesús esto, porque no vivimos en aquel tiempo. En aquel tiempo, la gente que lo escuchó, estando familiarizada mucho más con la actividad demoníaca, tenía claro lo que estaba sucediendo. Lo tenía muy claro. Y como dije hace unos minutos atrás, como nosotros no vivimos en ese tiempo, decimos, ¿cómo así? A ver, un espíritu inmundo, hermanos, es un demonio lo que es, y sale del hombre, luego regresa al hombre, se trae a otros 7 peores que él. O sea, ¿cómo está la cosa? Nos cuesta trabajo entenderlo. El Señor Jesús aquí, hermanos, no está corrigiendo ni está redefiniendo la comprensión judía de los espíritus inmundos. Ellos comprendían esto. Habla de ellos, de estos demonios, como realidades personales, realidades conscientes y activas, porque eso es lo que son. ¿Qué es lo que vemos? Vemos primero la salida del espíritu inmundo. Esto implica, hermanos míos, una liberación real. Implica que un hombre, estando poseído por el demonio, pues obviamente tenía una conducta, un comportamiento, ¿verdad?, propio de esto. Muchas veces se manifestaba con una enfermedad, muchas veces se manifestaba, hermanos, con la vileza de las acciones de ese hombre. Usted puede encontrar en la Escritura varios pasajes en donde personas endemoniadas sufrían de diferentes cosas, incluidas el hecho de comportarse incluso como bestias salvajes. Vemos también la condición del espíritu inmundo. Cuando sale, está buscando reposo y no lo halla. Vemos, hermanos, entonces que hay una condición de estos espíritus inmundos en los que prefieren estar habitando una realidad, un cuerpo físico, más que andar solo espiritualmente por ahí. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús libera a un par de endemoniados, estos espíritus le dicen a Jesús, pidiéndole permiso, permítenos entrar a los cerdos. Ellos prefieren estar en los cerdos que estar vagando simplemente en el plano espiritual al que Jesús describe como un lugar desértico. Vemos también, hermanos, que como no haya ese descanso, regresa. Es interesante que dice, voy a regresar a mi casa. O sea, estos seres toman por entendido que el hombre donde habitan, la persona donde habitan es suyo. Pues es mi casa y vivo. Y vemos, hermanos míos, que cuando llega, ve la casa muy bonita, barrida, adornada, pero la encuentra desocupada. Por lo tanto, se intensifica la ocupación demoníaca en esta persona, porque dice que entonces trae 7 espíritus peores que él. Lo que nos deja saber igual es que hay espíritus inmundos y todos son unos malvados, pero hay otros que son muy malvados. Entonces él dice, bueno, ya acá hay espacio y está muy bonita la casa, voy a invitar a mis amigos, voy a traer a los peores que yo encuentre, y entonces la condición final de ese hombre es peor. ¿Okay? Eso es lo que vemos, hermanos, esto es lo que entendemos en el texto. Ahora, un error común en esta porción del pasaje es enfocar este texto en el demonio. Quizá, hermanos, de alguna manera nos llama mucho la atención esto.
El problema con esto, hermanos, es que si tratamos de extraer una verdad sobre el modo de operar de los demonios, estamos perdiendo el enfoque y la intención con que Jesús está diciendo esto. Jesús no está diciendo esto para darnos una clase de demonología. No está diciendo esto, hermanos míos, para que nosotros sepamos todo lo que haya que saber con respecto a cómo operan los demonios. De hecho, Él da por sentado que los fariseos y la gente ahí entiende cómo operan los demonios. Jesús enfoca en realidad este texto en la condición espiritual del hombre. Ese es el punto. Y nosotros tenemos que entender estos versículos a la luz de todo el capítulo 12. No podemos, repito, hermanos, tomar estos versículos y decir, vamos a sacar de aquí entendimiento sobre los demonios, porque no es la manera en que Jesús lo está utilizando. Tiene la intención de mostrarnos la condición de un hombre. ¿Qué representa la casa, hermanos? Representa una vida, el alma de una persona expuesta a la verdad del Evangelio, expuesta a la verdad de Dios, expuesta a la palabra que está en la Biblia. Y esto produce, hermanos, un cambio externo. ¿Se da cuenta que la casa se mira limpia, barrida, adornada, muy bonita? Pero está vacía, es decir, ahí no está Cristo. Cuando la luz de la verdad ilumina la vida de una persona que está en perdición, en las penumbras del pecado, el demonio sale, hermanos. Cuando la verdad es escuchada, los demonios se van. La casa queda entonces barrida, limpia y adornada. Todo se ve mejor, luce mejor. Pero hay un problema fatal, que si la casa queda desocupada, si la casa queda vacía, sin que nadie esté ahí cuidándola, hermanos, es ocupada entonces por una situación peor de lo que estaba. Ese es el punto que está haciendo Jesús aquí. Esta escena entonces describe una vida transformada externamente, pero no regenerada internamente. Hay un cambio de hábitos sin un cambio de naturaleza. No hay un cambio de corazón aquí. Hay personas que se empiezan a portar bien porque empiezan a venir a la iglesia, porque empiezan a escuchar el evangelio, porque empiezan a escuchar la verdad de Dios y dicen, voy a empezarme a portar bien. Por eso es que mucha gente hace propósitos de año nuevo. Este año voy a dejar de ser un comilón. Voy a bajar de peso. O este año voy a dejar la bebida, este año voy a dejar el cigarro, este año voy a dejar... Y empieza a dar una serie de cosas que sabe que son vicios, que sabe que no están bien. Y se proponen eso en año nuevo, ¿no? Este año sí voy a dejar esto. Es decir, quieren limpiar la casa. Y hermanos, muchas veces lo que ocurre cuando una persona está cerca de la luz, cerca de la verdad, cerca del evangelio, en su vida empiezan a ocurrir esas cosas. Dicen, es verdad, creo que debo portarme mejor. Hermanos, pero al diablo no le interesa que tú te estés portando bien o te estés portando mal. No le interesa que seas un pecador escandaloso con pecados altamente reprobables. Es suficiente para él que hagas lo que quieras hacer mientras dejes la casa vacía. Con eso es suficiente. Déjala tan bonita como quieras. Pórtate tan bien como quieras. Solo déjame vivir ahí dentro. Con eso me conformo. Por eso no basta, hermanos, con expulsar el pecado. El corazón del hombre fue diseñado para ser habitado. Ese es el peligro entonces, hermanos, de dejar la casa vacía. Es una invitación abierta a que alguien venga a morar ahí. Y ese alguien debe ser Cristo, pero si no lo es, entonces, hermanos, esa vida, aunque se esté limpiando por fuera, lo que está haciendo en realidad es exponerse a una condición espiritual peor que cuando estaba en esos vicios y en esos pecados. Ese es el peligro, hermanos, grave de lo que se le conoce como moralismo religioso. Moralismo es lo mismo que decir ética, es lo mismo que decir pórtate bien, es lo mismo que decir ten buena conducta, sé un buen ciudadano, no le hagas daño a nadie y vas a llegar al cielo. Todo ese tipo de cosas, hermanos, sin Cristo, dejan a la persona en un estado aún peor
que estar abiertamente en los pecados del mundo. Ese es el problema del ya dejé esto, ya no hago aquello, pero Cristo sigue sin reinar como el Señor del corazón. Una vida ordenada sin Cristo sigue siendo exactamente una vida perdida como estaba antes. Cambiar la conducta o el comportamiento sin una fe verdadera es solo maquillaje espiritual. Es decir, es un engaño. El cristianismo externo es un terreno muy fértil para una esclavitud más profunda. Y aquí está la clave del pasaje y del argumento, hermanos. Versículos 38 a 42. Los religiosos exigen una señal. Estoy recapitulando, hermanos. Jesús ofrece la resurrección. Jesús declara que paganos con menos luz se arrepintieron. Y ahora Jesús anuncia condenación por el rechazo de la verdad. La pregunta inevitable es esta: ¿cómo puede una generación tan expuesta a la verdad terminar en una condenación y en una condición muchísimo peor? ¿Cómo? La respuesta nos lo da el Señor Jesucristo de esta manera: porque la exposición a la verdad sin arrepentimiento y fe genuina puede producir un cambio superficial, pero no una conversión real. Y esa condición es espiritualmente más peligrosa que la ignorancia inicial. Todo esto, hermanos, dicho de otro modo, es así. No basta con empezar a venir a la iglesia y decir, ahora me voy a portar bien. No basta con eso. No le basta al alcohólico decir, voy a ir a Alcohólicos Anónimos para que yo deje de beber. No basta, aún si deja de beber. Necesita que su vida sea habitada por Cristo Jesús, por el poder del Espíritu. O la condición de esa persona llega a ser peor. El problema de la casa, hermanos, no es que estuviera sucia. El problema de la casa en esta ilustración que hace el Señor es que la casa estaba vacía. El vacío espiritual nunca permanece de esa manera. El Señor Jesús va ahora a darnos el final lógico y de hecho el final aterrador de una vida que ha experimentado un cambio externo, pero sin una verdadera conversión de corazón. Versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Escuche cómo termina, hermanos míos, ese versículo. Así también acontecerá a esta mala generación. Mira cómo estos versículos son parte del mismo discurso y que está el Señor diciéndoles, hablándoles a esta generación que lo rechazó. Les dice, esto es exactamente lo que le va a pasar a esta generación que tuvo luz, que tuvo verdad, que fue expuesta a mi palabra, a mi predicación, al evangelio, y me rechazó. Eso es lo que le va a pasar. La casa no debe quedarse vacía, hermanos. Debe ser la morada de Cristo. Porque o la habita Cristo o la habita el demonio. Nunca se quedará y permanecerá vacía. Lo que es gobernado por Cristo, hermanos míos, permanece gobernado por Cristo. Pero lo que no es gobernado por Cristo, tarde o temprano será ocupado por el enemigo. El estado final entonces es peor que el inicial. ¿Por qué? Porque ahora hay una verdad rechazada, hay una conciencia cauterizada, se ha escuchado la verdad tantas veces que ya no tiene ningún efecto en los oídos ni el corazón de aquel que se ha endurecido. Pero como se están portando mejor, empiezan a confiar en que su casa está limpia, en que su casa está adornada. Empiezan a confiar en su buena conducta, en su moral. Por eso es mucho más difícil, hermanos, alcanzar a un religioso con buena conducta que a un hombre o una mujer completamente perdida en pecado. Jesús les dijo a los fariseos que ellos iban quedados atrás, que delante de ellos al reino iban primero, ¿sabe quiénes? Los publicanos y las prostitutas.
Porque ellos sabían que eran pecadores y al escuchar la predicación de Jesús no les quedaba ninguna duda, hermanos, que les decían la verdad. Pero a los religiosos, cuando Jesús les decía necesitan un Salvador, ellos decían, ¿qué? ¿Salvador yo? Si yo me porto bien, si yo cumplo con la ley, si yo hago todo lo que se me pide, si yo estoy bien delante de Dios. Y dice Jesús, por delante de ustedes van los publicanos y las prostitutas. Ustedes van quedados muy atrás por la dureza de sus corazones. Jesús les dijo en otra ocasión, fariseos hipócritas, ustedes lavan lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de inmundicia. Sepulcros blanqueados que a la verdad por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto es lo que está diciendo Jesús en esta ilustración, hermanos. Personas que se limpian por fuera para parecer piadosos, para parecer personas respetables, para parecer personas que llevan una moralidad, pero por dentro están completamente muertos. Esto apunta a una ceguera más profunda, a una oposición más abierta, a una hostilidad más directa contra la verdad. Dile a alguien que hace buenas obras y confía en sus obras que necesita un Salvador y verás cómo dicen, no, si yo hago el bien a los demás, yo no necesito de aquello que ustedes hablan y dicen. Los perversos, yo no soy perverso, los perversos necesitan eso, yo no. Cuando el Señor Jesús dice, hermanos, que el Espíritu vuelve con otros 7 peores, no está diciendo que esa generación terminó con más demonios visiblemente, sino que está expresando que la condición espiritual en la que acabó es más esclavizante que si Jesús no les hubiera predicado. El juicio más severo no siempre se manifiesta con más pecado externo, sino muchas veces, hermanos, con una mayor ceguera interna. ¿Cómo se ve, hermanos, esto hoy en las iglesias bíblicas? Porque debemos aplicar esto a nuestros corazones, a lo que nosotros vivimos día a día. Les voy a decir cómo no se ve. No se ve con posesión demoníaca de sus miembros, no se ve con fenómenos sobrenaturales en los servicios, no se ve, hermanos, con pecados escandalosos quizá, pero sí se ve, y hago el énfasis, en iglesias bíblicas, hermanos. No estamos hablando de iglesias en donde se enseñan herejías o se enseñan falsedades o no se predica el evangelio. Estoy hablando de iglesias donde se dice la verdad, se predica con fidelidad el evangelio, se expone la Biblia como es debido. Iglesias bíblicas, hermanos, se ve de la siguiente manera: iglesias llenas de lenguaje cristiano, pero sin un arrepentimiento real, donde la gente aprende a hablar bíblicamente, reformadamente, pero su corazón sigue exactamente igual. Es mucho más fácil, hermanos, aprender el lenguaje bíblico de una congregación en donde se predica la verdad que venir verdaderamente a creer en el Salvador. Iglesias de sana doctrina verbal, pero sin sumisión al señorío de Cristo. Que no seamos, hermanos, una congregación en donde hablemos muy bien, que bíblicos somos, pero nuestras vidas demuestran que no estamos sujetos al señorío de Jesús. Hay un cambio conductual. Las hermanas empiezan a vestirse decentemente. Los hermanos echan fuera esas malas palabras de la boca. Llevan en su casa a los niños bien educaditos para que se porten bien. Y dice uno, ¡ay, qué bonito! Hermanos, no me lo tome a mal. Nadie está diciendo que eso no es necesario. Gloria a Dios por esas cosas. El problema es que solo eso, sin un verdadero corazón para Dios, estamos igual de perdidos. Estamos igual de perdidos. Se ve con una familiaridad con el evangelio, pero no se ven los frutos de una fe genuina. Esto, hermanos míos, es una casa barrida y adornada, pero vacía. Una congregación puede entonces amar el orden, la decencia, la moral, la buena predicación y aún así rechazar a Cristo en el corazón. Cuando el evangelio es predicado, hermano, domingo tras domingo, pero no es abrazado con fe y arrepentimiento,
el corazón no se queda igual. Se vuelve más resistente, más hostil a la autoridad de Cristo y cada día menos obediente al Señor. Entonces el principio que el Señor Jesús expone es confirmado. El juicio más severo no siempre, hermanos, se mira abandonando la iglesia. Muchas veces el peor de los juicios es para aquellas personas que se quedan en la iglesia, están dentro de ella, pero fuera de Cristo. Ese es un problema mucho peor. Porque ¿cómo ganas a aquel que siente que está en Cristo cuando está fuera? Que no seas tú uno de aquellos que estando aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, esté fuera de Cristo. Después de esta seria advertencia, hermanos, entonces queda una pregunta inevitable flotando en el aire. Si una casa limpia pero vacía termina peor que al principio, entonces, ¿quién es verdaderamente salvo? ¿Quién es verdaderamente cristiano, hermano? ¿Quién pertenece realmente al Señor? Si yo estoy en la iglesia, hermano, y he aprendido la Biblia y pienso que me he arrepentido y, hermano, quiero llevar las cosas como la palabra dice. ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo sé que en verdad estoy en Cristo y no me estoy engañando? Esa es la pregunta, hermanos míos, obligada de todo el capítulo 12. En esto tiene que terminar nuestro corazón postrado ante el Señor, rogándole que confirme nuestro corazón que somos creyentes, que somos cristianos. Mateo no nos deja, hermanos, en el misterio o a las adivinanzas. Justo después de esta advertencia, el Espíritu Santo nos conduce a una escena en donde Jesús responde esa pregunta y es la escena final del capítulo. Punto número 5, la potestad del Padre, versículos 46 a 50. Como dije, Mateo no nos permite terminar este capítulo con nuestra cabeza pensando en señales, en demonios, en advertencias, en fariseos. El Espíritu Santo cierra el capítulo con la pregunta decisiva: ¿quién pertenece realmente a Cristo Jesús? Después de que el Señor Jesús denuncia directamente a una generación que pidió señales pero rechazó la luz, después de advertir que una casa barrida, adornada, limpia pero vacía termina en una condición peor, Mateo nos lleva a la escena final de este capítulo. Dice el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Versículo 47 dice: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, Jesús no ha terminado su discurso. Mientras aún está hablando estas palabras, su madre y sus hermanos estaban afuera. De hecho, cuando usted lee el pasaje paralelo en Marcos capítulo 3, la madre y los hermanos de Jesús ya estaban ahí justo antes de que se diera el problema de la blasfemia del Espíritu Santo. Pero estaba tan rodeado de gente y había una multitud ahí que impedía a la madre de Jesús, María, y a los hermanos de Jesús tener acceso a él. Marcos capítulo 3 versículo 21 nos dice que la familia de Jesús había llegado hasta ahí para prenderlo porque estaba fuera de sí. La familia de Jesús, hermanos, María y sus hermanos, estaban pensando que tenían que físicamente agarrar a Jesús y llevárselo a su casa, porque se había vuelto loco. Había que prenderlo y llevárselo porque estaba fuera de sí. En un cuidado por parte de su familia, ellos querían prevenir que Jesús, enseñando lo que enseñaba, predicando lo que predicaba, diciendo lo que decía, se metiera en mayores problemas. Y así como cualquiera de nosotros, hermanos, que tuviera algún familiar que ya no está bien de la cabeza y anda por ahí en la calle, uno dice: no lo vamos a dejar ahí. Hay que tenerlo en la casa y que no salga, que no se escape de acá, porque sepa Dios que puede llegarle a pasar.
Así pensaban de Jesús, sus familiares. Dice, hay que ir a buscarlo, hay que meterlo acá para que no se nos vaya a meter en problemas. Probablemente la familia de Jesús ya había estado escuchando de todo lo que estaba sucediendo y de que los fariseos lo querían matar. Pero Jesús, hermanos, no termina el discurso ahí. Imagínense la escena. Jesús hablando con autoridad, diciendo todo lo que está diciendo, dejando a los líderes religiosos de Israel sin palabras, acusándolos directamente. Y de pronto le dicen, Jesús, ahí te busca tu mamá. Imagínense. Jesús diga, ¿saben qué, muchachos? Ahí le paramos acá porque mi mamá me está hablando. No, él no hace eso, hermanos. La escena final en la que aparece su familia, la familia natural, no cambia el tema, sino, hermanos míos, que encarna todo lo que Jesús está diciendo. De manera soberana, mientras el Señor Jesús enseñaba lo que enseñaba ese día, viene la familia de Jesús y el Señor va a aprovechar y va a usar esto para dar el punto final de su enseñanza en este capítulo 12. Porque su familia en la sangre, estaba cerca de él, tenía acceso a él, tenían relación natural con él. Pero entonces Jesús hace algo que sacude toda idea superficial de pertenencia espiritual. Él hace la siguiente pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No hay nada, hermanos míos, de dejen pasar por favor a mi mamá, ¿saben qué? Hagan paso porque ahí están mis hermanos. Él pregunta lo siguiente: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Probablemente la familia de Jesús dijo, ven, ya ni nos reconoce. De verdad que está fuera de sí. Hay que llevarlo. Pero esto no es una frialdad por parte de Jesús hacia su familia en la carne. Esto, hermanos míos, es mostrar autoridad divina sobre todas las cosas. Jesús no está rechazando a su familia de ningún modo. De hecho, sabemos, hermanos, que aunque la familia de Jesús, los hermanos de Jesús, no creían en Jesús, después al tiempo, Él iba a redimir a muchos de sus hermanos. Ahí tenemos la carta de Judas, hermano de Jesús. Tenemos la carta de Santiago, que es hermano de Jesús. El Señor Jesús, hermanos míos, está cerrando el argumento de todo el capítulo 12, redefiniendo la verdadera familia de Dios, mostrándonos y enseñándonos quién es realmente salvo y quién verdaderamente está en el reino. El Señor Jesús está diciendo lo siguiente: quiero que les quede claro. Se los dijo a ellos, hermanos, y nos lo dice a nosotros hoy. No basta con estar cerca de mí, no basta con escuchar mi predicación, no basta con ver mis obras, no basta con limpiar tu vida, no basta con tener privilegios religiosos. Ni siquiera aquellos que son parte de mi familia en la sangre entran al reino de Dios por esa relación consanguínea. Absolutamente no, porque una casa puede estar limpia y aún estar perdida, porque una fe puede parecer ordenada y aún así ser una fe vacía. Entonces Jesús pronuncia las palabras, hermanos, que hasta el día de hoy divide a toda la humanidad en dos grupos de manera eterna. Extiende su mano hacia los discípulos. Están ahí sus discípulos y Jesús puede imaginarse usted a esa multitud y él de pie señalando a sus discípulos y dice: he aquí, estos son verdaderamente mi madre y mis hermanos. Esta es mi verdadera familia. Estos son los que verdaderamente pertenecen a mi reino. Ellos son los que genuinamente tienen fe en mí. Ellos pertenecen al reino de Dios. ¿Por qué dice eso el Señor, hermanos? Nos dice el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Escuchó usted eso? ¿Cómo sabe usted que verdaderamente está en Cristo? Porque todo aquel, hermanos, cuántas veces el Señor Jesús y en los evangelios, en la palabra de Dios, vemos las puertas del cielo abiertas de par en par de esta manera, diciendo todo aquel, no hay restricción alguna para nadie, todo el que quiera, todo el que desee, aquel que esté escuchando este mensaje, todo aquel
que hace la voluntad de mi Padre. Dice, es de mi familia. Así es como sabes que estás en Cristo Jesús. No por tus obras externas, no por tu comportamiento, no porque llegas a la iglesia, no porque ayudas a los demás. Todas esas cosas, hermanos, tienen su lugar en la vida cristiana, pero no son lo que identifica y define que eres cristiano. Esos son los frutos de una verdadera fe. Un hombre, una mujer, una persona con verdadera fe quiere estar en la iglesia. Quiere seguir aprendiendo del Señor. Su corazón tiene hambre de las verdades espirituales. Se levanta por la mañana y quiere leer la Escritura. Quiere estar en comunión con Dios a través de la oración. Tiene un corazón nuevo. Quiere hablar de manera diferente. Quiere cambiar. No para ser salvo, sino porque el Espíritu de Dios que mora en él produce esas cosas ahora. Y no las puede negar. Pero si a ti te dicen, oye, ¿no crees que eso no está bien? Ay, así soy yo y así me moriré. Evidencia de una casa que probablemente esté adornada, probablemente esté barrida, pero está vacía. Estás perdido, estás perdida. No tienes a Cristo. Y es necesario que lo tengas. Y es necesario que vengas verdaderamente al Salvador. Porque el Señor Jesús dice, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi familia. El pueblo de Dios entonces ya no está definido ni por genealogía, ni por cercanía étnica, ni por un grupo religioso en particular, sino por fe en el Mesías, fe en Cristo Jesús, fe en Jesucristo, obediencia a Él en amor, unión con Jesús por medio de la fe, sumisión a su voluntad. Ahora es necesario que nos preguntemos, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Porque Jesús dice que los que hacen, los que ponen por obra, los que viven de esa manera, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre? No es moralismo, no es simplemente portarse bien, no es ser buena persona, no es ser religioso, no es un cambio externo de conducta, no es un cambio de comportamiento. Repito, todo eso tiene su lugar en la vida cristiana. Nadie está diciendo, hermanos, que un cristiano puede vivir de cualquier manera. Lo que estamos diciendo es que no podemos, hermanos míos, ponerle los zapatos en los pies, los guantes en los pies y los zapatos en las manos. No podemos poner las cosas al revés. El punto es que esas cosas van a suceder cuando uno viene verdaderamente a Cristo. Todo eso es bueno, pero solo cuando se tiene un nuevo corazón. Ese debe ser el resultado exterior de un cambio interior. De otra manera es solo una fachada. De otra manera, hermanos, el buen comportamiento es solo apariencia que no sirve de nada. Podemos quitarle los harapos sucios y mugrientos a un cadáver. Podemos vestir ese cadáver con traje y corbata. Podemos peinarlo bien y maquillarlo para que se vea bonito. Hermanos, pero sigue siendo un cadáver. Sigue estando muerto. La voluntad del Padre no es que tengamos una vida de buenas obras para ganarnos el cielo. Eso no es el Evangelio. Repito, la voluntad del Padre no es una vida de buenas obras para ganarnos el cielo. Va junto. Buenas obras son el resultado de un corazón nuevo. Buenas obras para ganarnos el cielo es condenación. Porque todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, hermanos, sin Cristo. La entrada al cielo es por la fe en su Hijo. Y es así como nos lo dice Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Recuerde, ¿cuál es la voluntad del Padre? Porque eso hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer para nosotros estar en la familia de Dios, para entrar al reino. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre. Este es Jesús, registrado por Juan en el capítulo 6 predicando. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 39 habla de lo que Jesús va a hacer. Versículo 40 habla de lo que tenemos que hacer nosotros.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. ¿Escucha usted eso? La voluntad del Padre es que veamos al Hijo y creamos en Él. Esa es la voluntad del Padre que está en el cielo. Y entonces dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre, hermanos, es creer en el Hijo, abrazarlo con fe, abrazarlo con arrepentimiento, someterse a su señorío, ser unido a Él por gracia soberana. Por eso es que leemos, hermanos, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 13, que Jesucristo, nuestro Señor, a los suyos vino, y los suyos, el pueblo de Israel, la nación judía, aquellos que habían sido tomados entre las naciones por amor de Dios, para Él manifestar quién era su Hijo y que las naciones le conocieran a través de Él. Pero ellos no le recibieron, no lo quisieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Y qué significa eso de que le recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Les dio qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, nada puede producir esto, sino el favor, la voluntad, la buena potestad de nuestro Señor. Dice, solo Él puede hacerlo. Dice, sino de Dios. Esta es la potestad del Padre, hermanos. Por eso hemos titulado ese último punto, la potestad del Padre. Hay que ir a Él en arrepentimiento y fe para ser parte de su familia. Y entonces empezar a producir en su gracia los frutos de una regeneración verdadera. Como conclusión, hermanos y amigos que están aquí, Mateo capítulo 12 termina así, porque el rechazo ya fue expuesto, ya se ha mostrado cómo la nación de Israel rechazó a su Mesías. Pero también, hermanos míos, vemos no solo la justa condenación de un pueblo que le rechazó, sino vemos, hermanos, la gran y profunda misericordia de Dios, que nos deja la puerta del reino abierta para todo aquel que quiera entrar. La pregunta final de este capítulo, hermanos, no es: ¿tuviste suficientes señales de que Dios es real en tu vida? La pregunta es: ¿está Cristo viviendo en ti? Porque ya tienes las evidencias necesarias. La pregunta no es: ¿está limpia y ordenada tu casa? Entiéndaseme, ¿te estás portando bien? No, no esa es la pregunta. La pregunta es: ¿está tu casa ocupada por el Rey Jesucristo? Entiéndaseme, ¿mora Cristo en ti o no? Porque solo hay dos tipos de personas, hermanos, en esta iglesia hoy aquí. Están los que están cerca porque están en la iglesia, cerca de Cristo, cerca de su palabra, cerca del pueblo de Dios, pero están vacíos, siguen muertos. Y los que están en Él por fe, y por eso son la familia de Dios. Aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, Él es de mi familia. Hermanos, que el Espíritu de Dios nos conceda no solo oír estas palabras, sino correr a Él en fe. He dicho esto muchas veces, hermanos y amigos míos, y lo repito y lo repetiré cada vez que sea necesario. Si estás aquí escuchando la palabra de Dios y no estás en Cristo, no esperes más. Clámale a Dios. Clámale a Dios por su favor en tu vida. Clámale por salvación en tu vida, a eso me refiero. Porque muchas veces te acuerdas de Él cuando hay alguna necesidad material, física, una necesidad propia de las cosas que son y nos son necesarias a nosotros en este mundo. Pero ¿qué hay de las necesidades de tu alma? Sobre todo cuando cierres los ojos aquí y estés de cara a la eternidad, en el juicio eterno. Pídele al Señor que produzca en ti un verdadero corazón. No dejes de clamar al Señor así como estás. El Señor no te pide pórtate bien, no te pide limpia tu vida, no te pide aprende a hablar como hablan los cristianos de tu iglesia, no te piden haz lo mismo que aquel otro hermano mayor que tú estás haciendo. Te pide que vengas a Cristo y que tengas una comunión con Él. Y si tú estás teniendo una comunión con Cristo, entonces sé obediente al Señor y que tu vida muestre esos frutos.
Recuerda que el primer paso de obediencia, de hecho, es el bautismo. Mucha gente ha venido a la iglesia durante mucho tiempo y probablemente piensa, cree, siente o tiene la esperanza que ojalá esté en Cristo. ¿Por qué estar jugando a la ruleta rusa con tu eternidad? ¿Por qué estar jugando a la lotería a ver si te ganas el premio para ir al cielo? Cuando puedes estar seguro de estar en Cristo si vienes a la fe en Él, si te postras, si te humillas, si dejas el orgullo a un lado y dices, Señor, necesito de ti. Mi vida es un desastre, mi familia es un desastre, yo soy un desastre. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Él es experto en rescatar vidas que son un desastre. Para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué vas a esperar? ¿Perderte tú? ¿Que se pierda tu familia? ¿Perder a tus hijos? ¿Qué vas a esperar? Hermanos, un sermón bastó para el arrepentimiento de todo el pueblo, toda la nación de Nínive. Espero en Dios que hoy sea ese sermón, que realmente cambie tu corazón y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Si quieres hablar de tu salvación o la condición que tienes hoy en día, espiritualmente hablando, en tu vida, en tu corazón, tu alma, déjame saber. Quizá quieres tomar las cosas del Señor en serio y dejar de vivir en un engaño. Que el Señor traiga esa realidad viva a tu corazón hoy. Oremos. Señor y Padre, damos gracias una vez más, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad, Señor. Nos dejas tu palabra clara, Señor. Y nos adviertes constantemente del peligro, Señor, de esa realidad de condenación eterna para los que no están en tus caminos, Señor, no están en ti, no han nacido de nuevo. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que des vida, Señor, a los corazones muertos. Padre, te pedimos que todas las casas adornadas, limpias, pero vacías, Señor, de esta congregación, vengan a ser habitadas por ti, Señor, por tu Santo Espíritu. Rompe, Señor, todas esas fachadas, Señor mío, solo para parecer personas piadosas, Señor, pero en las cuales no se ve el poder del Espíritu. Ten misericordia de esta congregación, de nuestra iglesia, Señor, de cada uno de sus miembros y de aquellos que escuchan predicaciones desde este púlpito cada mañana, Señor. Señor, te rogamos que seas tú, Señor, dando vida a sus corazones, a los corazones de todos los que estén muertos, pero también, Señor, a los que hemos venido a creer en tu nombre, Señor. Danos la gracia para crecer en ti. Tú has prometido, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Pero que eres tú, Señor, que nos limpiará para que demos mucho fruto. Señor, produce esos frutos en nosotros, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.